¿Has tenido alguna vez el valor de desobedecer? ¿Has vivido tu vida o la vida que los demás esperan de ti? ¿Has querido alguna vez irte a vivir a la naturaleza y desconectarte de todo? ¿Te imaginas irte a vivir absolutamente solo a los bosques? Pues no eres el único que se ha cuestionado todo esto. Ya lo hizo un filósofo poco común. No se caracterizó por ser un creador de sistemas. No intentó dar una explicación completa al universo y la realidad. Su comprensión de la filosofía, más bien, no era distinta de su comprensión de la vida. Henry David Thoreau intentó llevar a cabo el arte de vivir. Hola Masters, David Henry Thoreau, que luego invertirá el orden de sus nombres a la hora de escribir, fue, en sus propias palabras, maestro de escuela, tutor privado, agrimensor, jardinero, granjero, pintor de casa, carpintero, albañil, jornalero, lapicero, fabricante de papel de lija, escritor y a veces poetastro, o sea, un mal poeta. Ya se va notando que era peculiar. Nace un 12 de julio de 1817 en un pequeño pueblo llamado Concord, ubicado en Massachusetts, Estados Unidos. En sus años de escolar, entre los años 1820 y 1830, sus compañeros le llamaban el juez, por su severa conducta. En estos años, su madre Cynthia Thoreau, Dunbar de soltera, comenzará a formar parte de grupos abolicionistas de la esclavitud. Y eso luego no será un dato menor. Como Thoreau pertenecía a una familia poco adinerada, no todos tendrían la oportunidad de estudiar. Así, se decidió que él era el más apto para asistir a la universidad y serían sus dos hermanos, sus tías y sus padres quienes con su esfuerzo pagarían sus estudios en el Harvard College de esos tiempos durante 4 años. Entre 1834 y 1837. Allí cursó diferentes estudios en griego, latín, inglés, italiano, francés, alemán, español, matemáticas, historia, filosofía, astronomía y teología. Al graduarse, en 1837 se rehusó a aceptar su diploma, puesto que en aquellos tiempos estos eran hechos con piel de oveja. En una carta dijo: dejen que cada oveja se quede con su propia piel. Probablemente sí habría aceptado un not diploma. Alrededor de 1835, siendo estudiante de segundo año en Harvard, fue examinado por Ralph Waldo Emerson, un escritor, filósofo y poeta sumamente reconocido en Estados Unidos, siendo el padre del trascendentalismo. Esta corriente de pensamiento ponía su foco en la noción de individuo, pero sin convertirse en una filosofía completamente individualista, puesto que consideraba que todas las almas eran parte de una gran alma, de la cual todas las demás formaban parte. Por eso se le ha asociado con una especie de panteísmo. Su lucha política siempre aludió a la libertad personal y consideraba que todo individuo era capaz de intuir mediante sus propias estructuras cognitivas el flujo energético de orden y belleza presente en la naturaleza. De ahí lo de trascendentalismo, por su alusión a la filosofía trascendental kantiana. Emerson siempre tuvo una conexión con Concord, la ciudad de origen de Thoreau. En su examen vio las capacidades de Henry y a partir de ese momento siguió apoyándolo y siendo un gran amigo durante toda su vida, muchas veces llegando a ser como un padre para él. En el mismo año de su graduación, Thoreau comienza a trabajar como profesor en una escuela, pero rápidamente dejará ese trabajo por no soportar la orden de castigar a azotes, en contra de su voluntad, a 6 de sus estudiantes. Todo tiempo pasado fue mejor. Al año siguiente, con el apoyo de su hermano mayor John, quien también había renunciado a su trabajo anterior para poder ayudar a su hermano, decidirá abrir una academia propia en Concord, que tras varias dificultades para establecerse, logrará dar frutos. John enseñaba matemáticas básicas e inglés, y Henry la gran mayoría de cosas que aprendió en Harvard. Sin embargo, en 1842 ocurrirá un suceso que marcará su vida para siempre. La muerte de su hermano mayor a raíz de una infección de tétanos. John murió en los brazos de Henry. Todos sabemos lo que pasa tras la muerte de un ser querido,
y las penas y reflexiones que ello conlleva. 3 años después, en 1845, Henry decidirá irse a vivir a una finca de su amigo Emerson, a unos pasos de la laguna de Walden, con el objetivo de construir una cabaña y vivir la vida en la naturaleza. Vivió 2 años allí. Sus palabras fueron las siguientes: fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida, pues vivir es caro. No quería practicar la resignación a menos que fuera completamente necesario. Quería vivir con profundidad y absorber toda la médula de la vida, vivir de manera tan severa y espartana como para eliminar cuanto no fuera la vida, abrir un amplio surco y arrasarlo, arrinconar a la vida y reducirla a sus términos inferiores y, si resultaba mezquina, tomar toda su genuina mezquindad y hacerla pública al mundo. O, si era sublime, saberlo por experiencia y ser capaz de dar cuenta de ello en mi próxima excursión. Cuando ya llevaba 1 año viviendo allí, completamente solo, Thoreau comenzó a escribir su libro titulado Walden, donde dejará escrito su experiencia vivida. Un hombre sumamente valiente que siempre intentó vivir auténticamente y que ahora te diría que te suscribas y que sigas cambiando tu vida aprendiendo filosofía. Ese mismo año, Thoreau será encarcelado, arrestado por negarse a pagar impuestos durante años. Resulta que Estados Unidos los usaba para pagar su guerra esclavista contra México, queriendo hacerse con el algodón, las industrias fabriles y buscando ampliar los territorios donde la esclavitud fuera legal, como procedimiento para mantener su economía. Y Thoreau, siguiendo el mismo proyecto que hace unos años había comenzado su madre, será un fiel detractor de la esclavitud. Por suerte, duró solo 1 noche tras las rejas. Se dice que su tía pagó los impuestos y fue excarcelado en contra de su voluntad. Se comenta que Emerson lo visita preguntándole: ¿qué hace usted aquí? A lo que Thoreau responde: soy yo quien debería hacerle la pregunta. ¿Cómo es que usted no está sentado a mi lado? No sé si se las traía. A raíz de este suceso, en 1848 dictará una conferencia llamada La relación del individuo con el Estado, la cual será editada en 1849 por el nombre Resistencia al Gobierno Civil, y luego reeditada como Desobediencia Civil, que es el nombre con el que se conoce actualmente. Y seguramente ese nombre de algo te sonará, porque su crítica política será uno de sus mayores aportes a la humanidad, llegando a ser leído por Tolstoy, Martin Luther King y Mahatma Gandhi, quienes lo consideraron una revelación. Durante mucho tiempo, desobedecer ha sido visto como una acción negativa. O me dirás que en el colegio nunca te dijeron: obedece, haz caso, tienes que hacer lo que se te diga. Para Thoreau, desobedecer será un acto positivo de afirmación de la propia existencia, un acto de autenticidad. De hecho, la fuerza de desobedecer al otro la sacas de una obediencia a ti mismo. Cuando no estamos de acuerdo con algo, y esto es importante, tenemos buenas razones para no estarlo, y lo único que hacen las personas ante esto es decir: bueno, pero tienes que hacerlo igual, porque sí, porque así son las cosas, sin darnos argumentos. Thoreau mirará esas actitudes con sospecha. Y es que, como bien apunta Gross, un comentarista de Thoreau, hasta cierto punto la desobediencia forma parte del propio acto de pensar. Pensar no es más que desobedecer a nuestros propios prejuicios, a nuestras certezas, a nuestra mera comodidad. Darnos cuenta de que no todo está dicho, que podemos revisar nuestras costumbres y podemos ser críticos frente a nuestra manera de pensar nuestra propia vida y nuestra relación con la sociedad. De hecho, el pensamiento de Thoreau ha inspirado películas como La Sociedad de los Poetas Muertos o Into the Wild, o también conocida como Hacia Rutas Salvajes, o Ruta Salvaje, o Aventura en Alaska. Las desopilantes aventuras de Henry Thoreau.
En sus últimos años, Thoreau hará un último llamado a que cambiemos nuestra forma de habitar el mundo, a transformar nuestra manera de vivir en sociedad. En 1854 publicará su Walden y dictará una ponencia titulada Ganarse la vida, editada póstumamente como Una vida sin principios. Aquí cuestionará el valor que le damos a ciertas actividades. Ahí dice, por ejemplo, si un hombre pasea por el bosque por placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán. Pero si dedica el día entero a especular cortando bosques y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por ser un ciudadano trabajador y emprendedor. Como si una ciudad no tuviera más interés en sus bosques que el de talarlos. Y criticará nuestro concepto aún vigente de trabajar por trabajar, de que el trabajo y solo el trabajo debe ser el propósito de nuestras vidas. A quienes defienden esto les dirá, también el diablo trabaja intensamente. Se preguntará, ¿por qué estamos obligados a ganarnos la vida de cierta manera? ¿Qué puede significar eso? Hoy los Jim Bro y machos alfa, cayendo en la falacia del superviviente, siempre te dicen que debes esforzarte y que si no tienes éxito es porque no te esforzaste lo suficiente. En otras palabras, que tienes que ganarte la vida, independientemente de si eso te hace sentir mal o incluso sufrir. Además, ya en ese tiempo, Thoreau le tirará un palo a los libertarios que encontramos hoy, diciendo, no conozco a casi ningún intelectual que sea tan abierta y auténticamente liberal que se pueda hablar con libertad en su presencia. Para Thoreau, más que algo que debamos hacer, ganarse la vida debe ser algo que queramos hacer, algo que nos haga sentir vivos, algo que nos haga sentir que estamos cumpliendo nuestro propósito. Me llamo Loki y vengo de Asgard, y en mí descansa un glorioso propósito. Y de hecho, nos dará una buena manera de mantener la salud mental, muy relacionada con la plegaria cósmica de los estoicos romanos. La realidad es que ver salir el sol cada día y verlo ponerse, participar de ese modo en el curso del universo, os conservará sanos para siempre. Su fallecimiento ocurrió un 6 de mayo de 1862. Quizá el concepto que más lo sacudió y trató de entender durante toda su estadía en este mundo, que comprendió como inseparable de una vida auténtica, fue el de vivir con libertad. Sabiamente, y siendo un crítico de la manera de entender la libertad del país del norte, nos dijo: ¿llamamos a esta tierra de los hombres libres? ¿Qué supone ser libre respecto del rey Jorge y seguir siendo esclavos del rey Prejuicio? ¿Qué sentido tienen a ser libres y no vivir libres? ¿Cuál es el valor de una libertad política sino el de hacer posible la libertad moral? ¿Alardeamos de la libertad de ser esclavos o de la libertad de ser libres? Somos una nación de políticos y nos preocupamos solo por una defensa superficial de la libertad. Los hijos de nuestros hijos tal vez se sientan un día realmente libres. Nos sometemos a impuestos injustos. Hay un grupo de entre nosotros que no está representado. Son impuestos sin representación. Nosotros alojamos a las tropas, a tontos y ganado de todas las clases. Alojamos nuestros cuerpos vastos en nuestras pobres almas, hasta que los primeros consumen toda la sustancia de las segundas. Thoreau nos mostró que la filosofía no solo se escribe y se enseña, sino que, primeramente, se vive. Se vive en nuestros miedos, como un medio para superarlos. Se vive en nuestras relaciones humanas, intentando dejar un mundo mejor al que habría sido sin nuestra existencia. Se vive en la multiplicidad de cosas que nos gusta hacer, desde hacer lápices, podar jardines y conocer sobre el universo. Se vive en nuestra comprensión de la muerte y se vive cuando decidimos desobedecer con conciencia. Contra todo academicismo encerrado en los círculos de la superioridad intelectual, Thoreau les recordará que la filosofía es admirable profesarla, porque algún día fue admirable vivirla. Y que no nos vendría mal pasar por lo menos tanto tiempo leyendo o escribiendo como caminando. Nos dijo, mi vida habría sido el poema que habría escrito, pero no podía vivirlo y pronunciarlo. Recordándonos cada día que tenemos el deber de hacer de nuestra vida
una obra de arte.